Muy buenos días para todas y para todos. Muchas gracias, como siempre, por acoger esta invitación que la Universidad Cooperativa de Colombia les hace a todas las CIEs del país y también a nuestras CIEs apadrinadas. Hoy nos convoca un tema también muy interesante, muy de práctica. Hoy tenemos a nuestra expositora Claudia Elena Espinal. Ella es la líder funcional nacional de Rizoma. Ya van a conocer un poco más qué es Rizoma, pero en este momento vamos a darle apertura al ejercicio que trabajaremos en la mañana de hoy. Recuerden que el próximo viernes también nos citamos en un segundo momento para continuar con esta charla. Hoy Claudia nos va a trabajar, a explicar, a conceptualizar cómo diseñar una estrategia de comunidades de aprendizaje colaborativo y en red. E igual tendremos una participación muy activa de dos de nuestras IES apadrinadas. Tenemos la CUR, la Corporación Universitaria Rafael Núñez, y el Infotep. La próxima semana tendremos a las otras dos IES con las cuales estamos interactuando activamente, que es la Mariana y la Universidad Colegio Mayor de Cartagena o de Bolívar. A María Camila, mil gracias por acompañarnos como siempre, representante del Ministerio. Y Claudia, mil gracias por darnos la posibilidad de compartir este espacio de interés y que esperamos que nuestras universidades que hoy nos acompañan también les saquen el máximo provecho. Adelante, Claudia. No estamos escuchando, por favor. Buenos días, creo que ahora sí. Muchísimas gracias por la invitación. Me voy a permitir entonces compartir para ganar un poquito de tiempo. Por estar aquí. Muchas gracias a todos los asistentes. Creo que la gratitud es un factor importante del humano y empezar agradeciendo pues es bastante importante. Como bien lo dice mi compañera Anabela de la Universidad Cooperativa de Colombia, pues estamos dando continuidad con esta charla al compromiso, para el compromiso de la Universidad Cooperativa de continuar con el Plan Padrino que empezó el año pasado a raíz de la pandemia. Yo les voy a proponer hoy una conversación sobre el proyecto Rizoma. Es un proyecto que está escrito a la Vicerrectoría Académica de la Universidad. Bien lo pueden ver en la imagen, Rizoma es una comunidad académica integrada para el aprendizaje en red de trabajo colaborativo y quien les habla pues es Claudia Espinal, que es la líder nacional del proyecto. Bienvenidos a Rizoma. Yo les propongo entonces que conversemos básicamente sobre tres aspectos. Los dos primeros, el 1 y el 2, básicamente es un tema de contexto, porque todo lo que hacemos siempre está interrelacionado, siempre es un sistema complejo. Esto quiere decir que hacia adelante, hacia atrás, hacia el frente, hay unidades de la organización, hay parámetros de la organización que en nuestra práctica también están colisionando con ellos y a su vez ellos colisionan con nosotros. Entonces siempre situar lo que hacemos en un contexto es muy importante para no quedar reducidos a hacer las tareas con lo que solamente nos corresponde. Dicho estos dos primeros parámetros, estos dos primeros ítems de la conversación, en el tercero pues será el más grande y me detendré a contarles sobre lo que es esta buena práctica, este proyecto denominado Rizoma. Bienvenidos nuevamente entonces al proyecto. Comenzando con el primer ítem, que es Rizoma en el contexto nacional de la institución, vale la pena recordarles quién es la Universidad Cooperativa, porque el tamaño de nuestra institución justamente impacta todo lo que hacemos, lo atraviesa. En el cuadro lo que están viendo es una distribución administrativa que teníamos hasta cierto momento, pero que vale la pena traerla, que es en función, digamos, de los tamaños, del tamaño de la institución. Básicamente son seccionales, sedes y centros de extensión. Tenemos presencia en 18 regiones del país, una presencia que está delatando no solamente que estemos en 18 geografías, sino que también estemos en 18 formas de ver el mundo.
porque la cultura es el suelo que da lugar al sujeto. Quiere decir que el lugar de enunciación, el lugar desde donde enunciamos lo académico, sea la tarea que se nos haya asignado, sea la estrategia que se nos haya asignado, siempre lo cultural está atravesando eso que es lo académico. Tenemos entonces presencia en 18 regiones del país, en 18 culturas del país, tenemos más de 2.000 profesores, tenemos más de 1.500 administrativos, tenemos más de 36.000 estudiantes. Esto entonces complejiza el ámbito de Rizoma para que Rizoma realmente se pueda convertir finalmente en el propósito de ser una comunidad académica integrada para el aprendizaje en red. Dicho esto, entonces, comenzamos el segundo punto. En este segundo punto, entonces, voy a definir qué es Rizoma. Rizoma es ante todo una estrategia, entendido una estrategia como una serie de actividades encadenadas, debidamente meditadas y que tienen un fin clave para una narrativa, en este caso institucional, como veremos más adelante, que es la apropiación y puesta en marcha del modelo educativo crítico con enfoque de competencias. 3 palabras claves en ese título: estrategia, ya la hemos definido; comunidad, como el conjunto de personas que son convocadas por unos intereses comunes; y red, en términos de un trabajo colaborativo. En ese sentido, entonces, Rizoma cabe perfectamente en la normatividad del MEN por razones obvias, porque somos una IES colombiana, pero en particular Rizoma se ubica en el decreto 1330 y en las 2 resoluciones que la acompañan, la 021-795 y la 015-224, fundamentalmente en aquello tan tremendo que se ha declarado allí, que es la evidencia de los resultados del aprendizaje. Un gran viraje que ha dado el Ministerio de Educación, porque tenemos que evidenciar que la promesa de valor evidentemente es efectiva en las IES. Allí entra Rizoma fundamentalmente porque a través de esas comunidades de Rizoma, de esa comunidad en red, se gestionan aspectos tan importantes con los profesores como por ejemplo el programa de curso. Allí hay un tema que apunta directamente al logro de los resultados del aprendizaje. El CESU, Acuerdo 02, en el factor 5, habla de la gestión académica, las tenemos que declarar para términos de acreditación institucional. Allí Rizoma también es importante en el plano de la gestión académica, como veremos más adelante, o en el factor 10, que me voy a permitir enunciarlo de manera textual. Se combina entonces a las universidades en ese factor 10 a que ellas mostrarán cómo promueven la consolidación de una comunidad de profesores diversa, que para nuestro caso es multicultural, que esté comprometida, que sea participativa para el logro de la misión. Y esto me da un salto entonces, si allí nombran la palabra comunidad, nosotros tenemos que demostrar que tenemos una comunidad efectivamente multicultural, una comunidad académica donde el profesor está comprometido con los temas que esa comunidad demande. Y en términos de contribuirle a la misión institucional, nuestra misión se enmarca en el concepto multicampus decretado por el Ministerio de Educación, que no es más que son aquellas IES que tienen programas académicos en diferentes zonas geográficas del país y que las mantienen unidas una cohesión de gobierno, una cohesión académica, una cohesión administrativa. Allí cabemos nosotros, evidentemente, por la diapositiva que acaban de ver. Sin embargo, nosotros en la misión tenemos también una definición propia de nuestro carácter multicampus, entendido como un sistema abierto que se interrelaciona, que conecta las sedes que tenemos con base en unos objetivos comunes y con unos impactos nacionales. Allí entra Rizoma, porque las comunidades de Rizoma son de carácter multicampus, están dirigidas fundamentalmente al profesor, no al estudiante, pero tienen impacto en los resultados del aprendizaje. Entonces le estamos tributando a esa que es una de nuestras 3 características fundamentales como institución de educación superior y que nos diferencian de las otras. Rizoma está en el proyecto educativo institucional. Nuestro proyecto educativo declara el modelo crítico con enfoque de competencias, una declaración que es una gran responsabilidad justamente en esa promesa de valor. Y Rizoma, en ese sentido, entonces, está inmerso en el modelo educativo crítico con enfoque de competencias. La pregunta es, en una institución como la nuestra, con 18 sedes, que declara un concepto propio multicampus, como sedes que se interconectan, que declara un modelo educativo crítico con enfoque de competencias, que estamos combinados al logro de las competencias por parte de los estudiantes. ¿Cuál sería entonces la estrategia? Que tenga la capacidad, la inteligencia colectiva, que tenga la fuerza y el coraje justamente para crear una comunidad académica integrada para el aprendizaje en red. Pues bien, es Rizoma.
Ahora sí, bienvenidos a Rizoma y a mi tercer punto, que es el último y es el más grueso del día de hoy. Todo tiene un nombre. Y cuando estaba haciendo las diapositivas me acordé de un gran novelista norteamericano, John Steinbeck. John Steinbeck fue un novelista norteamericano de principios del siglo XX y escribió una novela fuerte, una novela importante, una novela que incluso recibió el premio Pulitzer en 1940 y se llama Las uvas de la ira. Cuando Steinbeck escribe esto, lo que quiere delatar es la pobreza del pueblo norteamericano, porque en la década del 30 y 40 se sufre la segunda gran recesión mundial, había mucha pobreza, mucha migración, y la novela se sitúa en la migración de los campesinos de Oklahoma hacia California. El personaje principal es Joad, un campesino pobre, sucio, que está buscando un mejor porvenir para sus hijos, y hay una escena muy bonita relacionada con los nombres de las cosas. Joad está sentado con hambre en una casucha y de pronto está su hijo de 6 meses sentado en el piso y él está pensando en qué nombre le va a poner y se le ocurre el nombre de James. Cuando él dice James, inmediatamente el bebé de 6 meses, que no sabe qué es el lenguaje todavía, lo mira fijamente a los ojos. John Steinbeck dice entonces que cada nombre representa un destino. El nombre tiene que ser un destino, el nombre tiene que representar lo que está diciendo. Y justamente eso es Rizoma. A lo largo de los 5 años del proyecto hemos comprobado que Rizoma es el mejor nombre que le hemos puesto para denotar que tenemos una comunidad académica integrada. El nombre entonces nace de 2 filósofos que me gustan mucho, Gilles Deleuze y Félix Guattari. Estaban pensando mucho el tema del poder en la década de los 70 y los 80, qué es el poder político, cómo es que se domina a los otros, y comenzaron un libro, 1000 mesetas, un libro bastante complejo desde la filosofía, y hay una parte donde ellos se detienen y narran cómo ellos saben que a partir de la biología, específicamente de la botánica, encuentran 2 formas de crecimiento. Plantas que crecen a partir de una raíz principal, central, autoritaria, ella es la que da lugar al árbol, ¿sí? Jerárquica, pero hay otras formas de nacimiento de los árboles y de las plantas que son a través de rizomas, como por ejemplo la guadua. Usted no tiene que sembrar varias veces una guadua, una raíz que son horizontales, de la misma calidad, con la misma potencia, donde una no prima sobre la otra, da lugar a un nuevo rizoma. Ese es un rizoma que da lugar a una nueva planta. Pues bien, como veremos más adelante, nuestro nombre efectivamente es un destino. El proyecto se lanza en el año 2015, sin embargo nace como proyecto práctico de comunidades virtuales de aprendizaje y de práctica, comunidades virtuales de aprendizaje y de práctica en el año 2016. Yo recibo el proyecto en junio de ese año. 3 pilares fundamentales del proyecto Rizoma. Entonces, Rizoma está dirigida fundamentalmente al profesor, es una estrategia, entendida la estrategia como una serie de acciones previamente meditadas, debidamente meditadas, y que son claves para llevar a cabo una narrativa, en este caso la narrativa del modelo educativo crítico con enfoque de competencias, tanto su apropiación teórica y conceptual como su puesta en marcha. En ese sentido, entonces, Rizoma ya como proyecto tiene 3 aspectos fundamentales: el tema conceptual, el tema de gestión y el tema de operativización de esa apropiación del modelo educativo y puesta en marcha a través de unas comunidades virtuales de aprendizaje y de práctica de los profesores. La base conceptual de la comunidad Rizoma básicamente son 4 temas conceptuales bien importantes. Me ha tocado leer mucho, por fortuna somos académicos y la lectura es parte vital de lo que somos, corre por nuestra sangre, no nos tienen que obligar a leer, eso es nuestra identidad, nuestra alma. En ese sentido, entonces, son 4 conceptos fundamentales que son la base conceptual de Rizoma. Por un lado, entender mucho qué son las comunidades virtuales de aprendizaje y de práctica. Si cualquiera de ustedes googlea, le van a resultar más de 1 millón de referencias. Horvath fue de los primeros que habló de comunidades virtuales de aprendizaje y de práctica, entendida como un conjunto de sujetos que se reúnen, sea porque los combine, los convoque, les haga preguntas, un objeto teórico, conceptual, o porque los convoque un tema práctico, como por ejemplo la rúbrica. ¿Cómo ponemos en marcha la rúbrica en el aula? Compañero, dígame cómo hago, he tenido estas dificultades. Entonces, o es un objeto práctico o es un objeto teórico. En la práctica realmente se combinan las dos, porque también la práctica da lugar a las teorías, como bien lo decía Michel Foucault en su tiempo.
Por el otro lado, tenemos el tema de la cognición distribuida. Es un tema álgido. Yo llegué a él cuando me entregaron las comunidades y básicamente entendamos que la cognición distribuida es una rama de las ciencias cognitivas y dentro de ellos destaco a Edwin Houchin. Él es un psicólogo, antropólogo, una combinación pues bastante exquisita desde el punto de vista conceptual, y él básicamente, ¿qué es lo que dice? Él dice que el conocimiento no reposa solamente en una mente, que realmente la mente está en el mundo, no solamente el mundo está en la mente, y que el tema del conocimiento está distribuido entre los sujetos. Cuando usted estudia medicina, está estudiando los conceptos que otros crearon, las conclusiones a las cuales los otros llegaron. Allí hay una distribución, pero también el conocimiento se distribuye en los objetos. Yo en este momento estoy frente a un computador y yo estoy con Microsoft, y en la medida en que yo pongo en ejercicio Microsoft, que es una tecnología que está mediando este encuentro, yo también la estoy corrigiendo, porque si hay cosas que no me dan resultado de Microsoft, pues Microsoft de alguna manera se va a enterar, entonces el objeto también hace parte de esa distribución del conocimiento. En ese sentido, entonces, para el tema de nuestras comunidades virtuales de aprendizaje y de práctica, partimos de que todos los profesores saben algo sobre el modelo. Todos saben algo porque ellos son los que están llevándolo al aula, los que lo están poniendo en marcha. Por lo tanto, en las comunidades que creamos, partimos de que el profesor sabe. Es como el tema del estudiante, él no es un balde vacío. El estudiante, cuando entra, es un cúmulo orgánico de biología molecular. Allí la biología molecular obra en su cuerpo, por lo tanto, él sabe de biología molecular, aunque conceptualmente no lo tenga. Él sabe de psicología porque es un ente psicológico también, es un ente sociológico, es un ente político. Entonces, la cognición, el saber está distribuido y en nuestras comunidades todos los profesores saben un poco del modelo educativo crítico con enfoque de competencias y en su puesta en marcha. Tenemos unos principios axiológicos, entendida la axiología como aquella rama de la filosofía que se ocupa justamente de los valores, que se ocupa de poner en marcha unos valores. ¿Cuáles son los valores que me rigen a mí? No desde el punto de vista moral, que básicamente la moral está más dirigida a un tema de la fe, de las religiones, sino a un tema ético como la decisión que yo tomo frente a la comunidad y me hago responsable de eso que digo, de eso que estoy enunciando. Fui Claudia la que lo dijo. Entonces, nosotros tenemos unos valores axiológicos bien importantes. El primero de ellos es el valor de la alteridad en las comunidades. Siempre vamos a reconocer al otro como un sujeto pensante, como un sujeto que aporta. Tenemos el valor de la solidaridad. Si un profesor comparte lo que sabe en las comunidades, está siendo solidario, él no está pidiendo nada a cambio. Tenemos el valor del respeto como un valor axiológico, ético, para que la comunidad realmente pueda funcionar. Tenemos desde el punto de vista de la gestión dos temas fundamentales. Evidentemente, diseñamos las comunidades virtuales a necesidad de la institución. Allí hay que hacer una gestión, tenemos un formato para poder diligenciar las comunidades, donde dice quiénes las van a integrar, cuál es el propósito, quiénes van a ser los líderes. Tenemos unos comités líder rizoma que hacen de comunidades presenciales en las diferentes sedes. De eso hablaremos un poquito más adelante. Y tenemos un tema muy operativo, igualmente importante y potente, que es una plataforma donde construimos, diseñamos las comunidades, las cerramos, inscribimos quiénes van a estar en esas comunidades, cuál va a ser su objetivo, cuál es su propósito, y tenemos una dinamización de las comunidades. Hoy me acompaña aquí mi compañero coequipero con quien mantengo una relación rizomática en términos de la horizontalidad. No hay un tema de jerarquización, no puede ser, porque ni yo aprendería ni él tampoco. Es Germán. Germán, te extiendo el saludo, muchas gracias por estar. Y Germán es el dinamizador de las comunidades, significa que él está pendiente de la interacción que se está haciendo entre profesores de Medellín y Bucaramanga. Un profesor pregunta, un profesor comparte el programa de curso y la intervención de él es mantener y pivotear esta interacción. Muy bien, ¿cuáles son los componentes del proyecto Rizoma? Como proyecto entonces que nace en el 2015, que empieza en el 2016 con las comunidades virtuales de aprendizaje y de práctica, el proyecto se concibió con tres grandes componentes. Hay un componente tecnológico, obviamente, porque si hablamos de un diseño de comunidades virtuales tenemos que hacerlas en alguna parte. Esa es la plataforma Yammer de Office 365, con quien tenemos un licenciamiento.
da reportes de la comunidad, como veremos más adelante. Tenemos un componente organizativo y un componente normativo. Allí está pues el liderazgo nacional del proyecto con todo un equipo. Tenemos los comités líder rizoma, que ya les hablé antes de ello. Estos comités líder rizoma en sede están integrados por el subdirector académico, están integrados por los coordinadores de e-learning y está integrado por profesores que tienen descarga en su PT, en su plan de trabajo, para participar del comité líder rizoma. Ellos tienen un plan de trabajo anual. ¿Y a qué se dedican? A particularizar el proyecto rizoma en general en relación con el modelo educativo. Lo particularizan en sus sedes de acuerdo a las necesidades que el modelo tenga propias de la sede, porque somos 18 culturas las que estamos interactuando. El proyecto tuvo legitimación a través del Acuerdo Superior 323 de 2017 y obviamente hace parte de la estructura nuestro Community Manager. El componente académico son básicamente 4 núcleos que los vamos a ver acá más adelante. Tenemos 4 núcleos, voy a hablar básicamente de 3. El núcleo Explora Aprende es un núcleo que está dedicado a la formación profesoral, salida de las necesidades de las comunidades o también de las necesidades que vea la institución. Básicamente hacemos streaming, conversatorios, webinar, talleres, y detengámonos en la parte de los talleres porque eso va a atravesar la exposición. Cuando decimos talleres, decimos que nosotros convocamos a los profesores de manera intersemestral, antes de cada semestre, a talleres en rizoma en comunidades que tienen el nombre del programa de curso. Ejemplo, comunidad de fundamentos de biología molecular. Entonces se encuentran los profesores que dan biología molecular y empezamos allí entonces a desarrollar las normativas que les di en la segunda diapositiva. Allí le estamos dando cuerpo a la misión, vida a la misión, ese sistema abierto, interconectado con base en objetivos comunes que nosotros hemos dicho en nuestra misión. Entonces en ese taller se encuentran de manera multicampus profesores a diseñar, actualizar, ajustar un programa de curso, ajustar la rúbrica, ajustar estrategias de evaluación. En el núcleo Sorprendia Propia está enfocado al uso, curación y producción de recursos educativos digitales que acompañen el aprendizaje, que lo hagan dinámico. Entonces los profesores constantemente están compartiendo esto en las comunidades, o sobre todo es muy fuerte en las comunidades presenciales de los comités líder rizoma que hay en cada sede. El núcleo Comunica Participa, pues básicamente está atento a todo el tema de la comunidad, qué comunidades debemos de crear, qué necesidades tiene la institución, de tal manera que el proyecto se pueda extender y finalmente ser efectivamente una comunidad académica integrada. Hemos hablado entonces de unas comunidades virtuales de aprendizaje y de práctica, como por ejemplo los talleres para el diseño de programa de curso. Esto, en general, las comunidades arrojan unos datos. Estos datos nos los da la plataforma, otros los tenemos nosotros porque somos los que las diseñamos. Allí ven unos resultados de las comunidades virtuales de aprendizaje y de práctica entre el 2016 y el 2021. Detengámonos un poquito aquí. Tenemos más de 422 comunidades virtuales de aprendizaje y de práctica activas. El término actividad en este caso es bien importante. La actividad está referida a que allí hay interacción constante, probable, que la plataforma la detecta. Hay profesores interactuando en relación a los múltiples ítems que implica la declaración de un modelo pedagógico. Tenemos más de 3 millones de interacciones académicas a lo largo de 5 años y esas temáticas fundamentalmente las hemos detectado, son alrededor del modelo educativo, aspectos conceptuales, el tema de indicadores, el tema de evidencias, el tema de estrategias para la evaluación, el tema de la rúbrica, que es el instrumento que calibra y que está calibrando a través constantemente la apropiación o el logro de la competencia por parte del estudiante. Son temáticas fundamentales durante estos 6 años en esas de más de 3 millones de interacciones académicas. Sin embargo, aquí cabe preguntarse, ¿todos los profesores participan de la misma manera? Pues no. Nosotros en el proyecto comenzamos a ver que habían profesores muy activos, supremamente, que siempre estaban en las comunidades, que se acababan las comunidades del taller virtual y seguían en la comunidad Consúltele a un colega, que es una comunidad general que tenemos, es la más grande y que está constantemente activa. Esos profesores los denominamos líderes naturales, tenemos detectados más de 60, son alrededor de 8, 5, 10, 8 por sede y los ranqueamos, quiénes de ellos son los mejores. Entonces allí hemos establecido unos parámetros para poderlos identificar. Y tenemos más de 7.000 archivos compartidos. Fíjese que cuando yo comparto un archivo, yo le estoy diciendo al otro, yo creo en esto sobre el modelo. Fíjate, yo sobre la evaluación leo esto. Es decir, yo le pongo al otro un régimen de verdad que yo he leído
Eso es muy Foucaultiano, un régimen de verdad que yo he leído, que me parece que me impacta mi práctica académica y lo pongo a disposición del otro. Me voy a detener en este momento en las comunidades, en los líderes y me voy a detener en los archivos compartidos, tal cual como se los propongo en esta diapositiva. Hablemos entonces en primera instancia de las comunidades, luego del liderazgo de los profesores y luego de los archivos compartidos. Nosotros tenemos aquí un mapa de las comunidades virtuales Rizoma de aprendizaje y de práctica y las tenemos, digamos, caracterizadas de la siguiente manera. Hay unas comunidades de tipo académico. Por ejemplo, las que ven allí, las comunidades que le aportan a las competencias específicas y transversales de los programas académicos. Allí, por ejemplo, inscribimos los talleres virtuales de Rizoma, los que hacemos intersemestrales, porque el profesor está allí rediseñando, revalorando, actualizando su programa de curso. Y fíjese que el programa de curso realmente, sin temor a equivocarnos, lo podemos definir como una expresión en miniatura del modelo. Cada programa de curso es una expresión del modelo educativo, porque cada uno tiene un mapa de competencias propio de esa disciplina. Cada uno tiene el elemento del ser, saber y hacer con los respectivos verbos de la taxonomía solo propio de la disciplina. Por lo tanto, allí estamos contribuyendo justamente a la apropiación del modelo para las competencias específicas y transversales a través del programa de curso que se discute de manera intersemestral. Tenemos unas clases espejo y allí hemos avanzado hacia comunidades internacionales. La clase espejo pues es ideada por un profesor, la cita un profesor, cita a los pares internacionales con la dirección de internacionalización, pero antes de que la clase espejo se desarrolle, se conforma una comunidad por un tiempo determinado, donde hay un compromiso de los internacionales y obviamente de los estudiantes y de los profesores que van a participar de la universidad en esa clase espejo para resolver una pregunta-problema que va a ayudar posteriormente al desarrollo de la clase espejo. Y esa pregunta-problema genera interacciones de tipo internacional, las nuclea. Les voy a hablar de datos. Por ejemplo, en la última clase espejo, esa comunidad tuvo 3.500 interacciones en relación a metodologías de la investigación, que es una clase espejo que da un profesor de la sede Ibagué Espinal. Entonces, tenemos comunidades internacionales. Igualmente, tenemos unas comunidades para la gestión académica. Y aquí convoco a nuestra vicerrectora académica porque ha sido sumamente visionaria. Yo no había visto esto. Y ella me llama una vez y me dice, Claudia, tenemos que lanzar Rizoma a otro nivel, que ya no sea solamente un nivel académico, sino que sea el nivel de la gestión académica. Y allí podemos crear comunidades en virtud de nuestra enormidad como institución. Nacieron entonces las comunidades para la gestión académica, entendida la gestión académica como un conjunto de operaciones académico-administrativas que ponen en marcha los objetivos estratégicos, tácticos y operativos de la institución. Tenemos entonces una comunidad de internacionalización con todos los coordinadores de internacionalización. Tenemos una comunidad de investigación que básicamente gestiona la investigación, gestiona los semilleros con los líderes de cada una de las sedes. Y las que más me gustan, y aquí vengo al nombre de Rizoma, son las comunidades efecto Rizoma. ¿Cuáles son aquellas? Si los profesores de nosotros se encuentran constantemente en las comunidades de programa de curso o en la comunidad Consúltele a un colega, tienen la posibilidad de entablar conversaciones académicas y en esas conversaciones académicas salen intereses propios. Entonces son el efecto Rizoma porque de esas comunidades salen otras comunidades que nosotros no las tenemos diseñadas, pero que nacen a partir de la interacción académica. Estas son las que le hacen honor al nombre de Rizoma. Por lo tanto, Rizoma es un destino. Hablemos un poquito de nuestros líderes. Allí ven algunos de ellos. Nuestros líderes son líderes naturales, como les dije, son aquellos que los caracterizamos por tres cosas. Quienes más postean en las comunidades, en el muro de la comunidad. La semana entrante tendremos una inmersión práctica en las comunidades, las van a conocer, van a entrar al muro de algunas comunidades. Entonces, es el profesor que más postea en la comunidad. Para que se hagan una idea, Yammer funciona como un Facebook. Usted está en un muro, usted pone algo, alguien le contesta, alguien visualiza, alguien le pone likes. Estos líderes son los que más postean. Preguntas del profesor, son los que más disponen archivos, son los que pertenecen a muchas comunidades, son los que crean comunidades rizomitas. Entonces les hacemos un honor, es un honor tenerlos, no les pagamos por eso, eso no está en su plan de trabajo, sino que nace justamente del trabajo colaborativo y en red. Aquí simplemente están algunas opiniones que ellos tienen sobre lo que ha significado Rizoma para ellos.
¿Cómo rankeamos estos líderes? Tenemos una métrica de red, profesores líderes naturales destacados. Fíjense, por ejemplo, que aquí está un profesor de la sede Cali, así se los mandamos a las comunidades cuando la plataforma Yammer los rankea. Con base en esa métrica de red que me ha tocado estudiar y por eso lo puse como una base conceptual del proyecto. Por ejemplo, este profe tiene 57 publicaciones en Consúltele a un colega, ha recibido 39 likes en relación a esas publicaciones. Allí no se publican zapatos, vestidos de baños, estoy en la playa, todos son enunciados académicos en torno al modelo educativo. Entonces, los likes significa que el profesor que lo está leyendo le gustó mucho ese enunciado. Hombre, ese profe, uy, me dio una buena definición de la rúbrica. Ese profe tiene claro el modelo y le da un like a sus publicaciones. Tiene 32 seguidores en la red. Quiere decir que cuando yo me puse a estudiar la métrica de las redes sociales, que es en la parte conceptual que les expliqué antes, yo me traje toda la métrica de las redes sociales y la puse en la métrica de la red académica, porque es una manera de ranqueo. Esa es la evidencia de que efectivamente nosotros tenemos unas comunidades multicampus. Este profe entonces ha creado un rizoma propio, es una comunidad propia de investigación que él creó y participa en otras 22 comunidades. Nosotros les hacemos un cortejo, ese es el nombre, a estos profesores por ser líderes naturales, por ser comprometidos, por estar ahí sin que nadie les diga estén, trabajando de manera colaborativa y aportando. Y durante la semana del profe inspirador desde el año pasado, pues les hacemos un reconocimiento bastante merecido. Ahora bien, el tema de los archivos compartidos. Esta es una infografía bien importante y quiero que me pongan mucho cuidado en esto. Les llamo la atención si de pronto hay alguno distraído. Nosotros, ¿qué hacemos con los archivos que se comparten? En los talleres virtuales que hacemos de programa de curso, recogemos de la plataforma Yammer todos los archivos que se hicieron durante esos talleres. Mire, por ejemplo, el primer taller fue en junio del 2017, se produjeron 231 archivos y en el último, que fue en enero, sobre la modalidad combinada, se recogieron 4.410. En ese sentido nos unimos con el sistema de información bibliográfica, con ese equipo tan poderoso que tenemos nosotros en manos de la subdirectora Natalia Sota y su equipo. Ellos recogen los archivos, se los entregamos de cada taller y hacen una curaduría, es decir, dejan lo que es legible. Allí hay capítulos de libro, allí hay archivos, allí hay resúmenes de los profesores, pero aparte de eso, le hacemos una tendencia. Yo le decía a Natalia, tratemos de ver cuáles son los temas más recurrentes en esos archivos, porque leyendo a Foucault, yo supe y entendí que el archivo no solamente es un tema histórico que me dice, sí, en el 2016 ellos recogimos 231 archivos, no. Cuando yo comparto un archivo, estoy compartiendo un discurso en el que creo, es decir, lo que Foucault llama un régimen de verdad. Entonces nos interesa saber cuáles son los regímenes de verdad frente al modelo, frente a la evaluación, frente a la rúbrica, cuando el profesor comparte un archivo. Y mire lo que detectamos bajo ese concepto Foucaultiano. Miremos el taller 2. El taller 2 se llevó a cabo en diciembre del 2016, febrero del 2017. Se compartieron 217 archivos. Fíjese en las temáticas fundamentales de los archivos compartidos. Taxonomía Bloom. En ese tiempo la universidad para el modelo educativo estaba en manos de la taxonomía Bloom. Sin embargo, miren el salto que se da en el taller 4. Un año después se compartieron 765 archivos y la mayoría de ellos ya estaban hablando de la taxonomía solo. Estaban hablando ya del programa de curso frente a la taxonomía solo. Fue de lo que más se compartió. Es decir, entre el taller 2 y el 4, que los cobija un año, hay un salto conceptual, sea porque los lineamientos académicos, sea porque los lineamientos institucionales, pero allí hay un salto que hay que detectar. Fíjese un año después, en el taller 6, obviamente mediado por el taller 5, en el taller 6 se comparten 953 archivos y se pasa, ya no se habla conceptualmente de la taxonomía solo, sino que en los profesores empieza el tema de los verbos propios de la taxonomía solo. Aquellos que conforman la rúbrica, que es el instrumento que mide el estado de desarrollo de la competencia con base en unos verbos que de acuerdo a la dimensión del ser, saber y hacer van subiendo en grado de complejidad. Es decir, en un año ya el profe estaba otra vez con el tema de la taxonomía y compartiendo directamente sobre eso. Entonces, esta forma de enfrentar los archivos es bastante importante, se la debo a Foucault, obviamente, y a su gran sapienza. Dicho esto, entonces, continuamos con la exposición y les haré un resumen. Entonces, ¿qué hemos dicho hasta ahora del proyecto Rizoma? ¿Qué hemos dicho? Esta es una gran línea de tiempo. Hemos dicho varias cosas. Por un lado, Rizoma es un proyecto
es una estrategia para la apropiación y puesta en marcha del modelo educativo crítico con enfoque de competencias. Es lanzado en el año 2015 con un comité técnico que básicamente trabajamos con él los 2 primeros años, donde había un asesor internacional, Joseph Duarte de la UOC, donde está la vicerrectora académica, María Mercedes Ruiz, de la dirección a donde está escrito justamente el proyecto, y que agradezco mucho a mis compañeros todo lo que me han aportado. Está Manuel Unigarro como ideólogo del modelo educativo, y uno de los directores de la sede, de la sede Pereira, que fue la primera persona que habló de rizoma en la universidad. Muy bien, en el año 2016 comenzamos con el diseño de las comunidades virtuales. ¿Qué comunidades vamos a diseñar en la plataforma Yammer? Obviamente empezamos con los talleres virtuales, por lo tanto empezamos con las comunidades de programa de curso, muy importantes. En la parte superior lo que ustedes están viendo es el hito, y en la parte inferior el desarrollo de ese hito. En el año 2017, el proyecto legitimado mediante el Acuerdo Superior 323, se crean los comités líder rizoma en las sedes, se estatuyen esos comités líder, su conformación y su propósito, que no es más que particularizar el proyecto rizoma a través de los comités líder en la sede. En el año 2018 se crean las comunidades para las competencias genéricas, son las comunidades de humanidades y economía solidaria. Sufren un receso porque mientras la departamentalización se llevaba a cabo, estas comunidades entraron en stand-by, y las hemos venido retomando nuevamente este año para que sean los directores de departamento quienes nos digan qué y hacia dónde deben de ir. En el año 2019 le trabajamos mucho el tema de la métrica de la interacción. ¿Para qué vamos a medir la interacción? ¿Qué queremos saber? ¿Qué hablan los profesores? ¿Por qué queremos saber por qué se comunica más un profesor de Medellín con otro de Bucaramanga, y de qué tanto hablan en la comunidad? ¿Qué es lo que los convoca tanto del modelo? Y veamos entonces un software. Pensé en un software de rizoma junto con Germán, como con 46 componentes, y en este momento ha entrado en desarrollo. Entonces es un software que básicamente va a delatar toda la métrica de la comunidad. En el 2021 trabajamos mucho las comunidades de aprendizaje y de práctica, porque ustedes recuerdan que en marzo del año pasado tuvimos que volcarnos, eso fue de una a la virtualidad. Nosotros fue de un día para otro, de marzo 15 a marzo 16, todo el mundo estaba en la casa. Pero como ya teníamos rizoma, el profesor en su mayoría lo conocía, desde allí todos los profes se convocaron a rizoma, y desde allí solucionamos toda la parte académica que tenía que ver entonces con las directrices para el trabajo remoto. Y la perspectiva entonces del proyecto, pues tenemos varios desafíos: cómo cubrir los posgrados. Ya tenemos unas comunidades diseñadas para el tema de cómo se va a evaluar en el posgrado, cómo se va a evaluar al estudiante, que es a través del portafolio. Vamos a crear allí unas comunidades de apoyo, y queremos con el software hacer un modelo predictivo a partir de las tendencias comunicativas que salen en la red académica. ¿Qué podemos detectar de qué tanto sabe el profesor del modelo? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Y con base en esto, pues direccionar algunas directrices institucionales. Estos son parte de mis referentes teóricos del proyecto. Básicamente se dividen en dos: estudiar constantemente el tema de las comunidades, porque es un tema que se está reactualizando constantemente, y el tema de la métrica de red, el tema de tendencias de opinión, que se trajo de las redes sociales a las redes académicas. Básicamente esto es lo que les quería conversar, y está en rojo el tema de la atención, porque es un tema en disputa en la era de la posmodernidad. Estar atento, concentrado en un solo tema, sin estar mirando el celular, sin estar haciendo otra cosa, es lo que yo les agradezco en este momento. Estoy entonces abierta a las preguntas. Creo que tenemos 5 minutos, y muchísimas gracias entonces por haber estado el día de hoy acá. Gracias, Claudia, por tu intervención, por aportarnos el conocimiento y nuestra estrategia Rizoma. Ya entonces tenemos una solicitud de intervención de la Universidad Mariana. No sé quién nos acompaña. Adelante. ¿Cómo están? Muy buenos días. Quien nos contacta, Freddy Paredes, director de la Unidad de Educación Virtual. Qué gusto Adelante, saludarla, doctora Anabela, y por supuesto, doctora Claudia. Básicamente tengo dos preguntas, ¿sí? La primera, me parece muy atractivo lo que ustedes desarrollaron mediante esa didáctica de los líderes naturales. Pero entonces, para esto me surge una subpregunta, y es: ¿cómo hicieron ustedes para motivar esa participación de esos líderes naturales? Porque todo esto supone pues algo que es bien interesante,
y es que en las universidades, a la hora de conformar esas comunidades de aprendizaje virtual, pues si bien es cierto, no hay una retribución, ya sea de tipo representada en horas o de tipo económico, pues es muy difícil, ¿cierto?, que la gente como que se compenetre con estos procesos. Y la segunda pregunta me causó ¿cómo se dice? Mucho interés en ese salto de la taxonomía Bloom a la taxonomía Solo, porque eso es algo que es muy ambicioso para una institución académica, porque tenemos en cuenta que esa taxonomía Bloom pues está muy arraigada y hay que romper muchos esquemas para hacer ese salto. Y me gustaría de pronto que si se puede explicar en este momento, a ver cómo fue que hicieron ustedes esa mediación para ese salto de taxonómico. Bueno, entonces voy a dar lugar, voy a responder la primera pregunta. Yo creo que esto simplemente está con base en la definición de qué es una comunidad. Nosotros hemos logrado conformarlas es con base en los temas que al profesor le interesan. Al profesor le interesa entender qué es el modelo educativo. Al profesor le interesa entender cómo se evalúa en el modelo educativo. Entonces, digamos que este es el kit de la cuestión. Y yo creo, ¿sabes qué creo? Yo creo en la humanidad, yo creo que hay un tema de la solidaridad que es innato, porque yo no tendría manera de explicarte cómo nacen los líderes naturales, sino que nacen. Y a ellos no les estamos pagando para que esté constantemente allí haciendo debate, aportando conceptualmente, aportando recursos. No, él lo hace de manera espontánea. Eso simplemente lo que significa, creo yo, es que hay que tener confianza en eso. Y la confianza, digamos, y la inteligencia nuestra está en que el tema, evidentemente, convoca al profesor porque él entra a una universidad que está basado en el modelo educativo crítico con enfoque de competencias. Entonces, mal haría él en no entrar a una comunidad y mal haría algunos, que son a los que más les interesa el tema, no estar allí, digamos, aportando. Entonces, nosotros no los combinamos a que sean líderes, por eso dice son líderes naturales. Y por eso lo presentamos como un logro del proyecto, pero les hacemos un reconocimiento, y un reconocimiento como profe inspirador, con un reconocimiento que seguramente el año entrante irá a la hoja de vida por parte del Consejo Superior, y que eso implica un tema bastante grueso en la hoja de vida del profesor. Y por el otro lado, con el tema del paso de la taxonomía Bloom, que lo vimos fue en los archivos que se compartieron, que ya había un salto de la taxonomía Bloom a la taxonomía Solo. Todo esto simplemente lo que está delatando es que hay un trabajo en red. Cuando el profesor lo comparte es porque ya se ha hecho mucho en las sedes, es porque ya se ha trabajado en talleres, es porque ya los comités líderes Rizoma han convocado a talleres internos, es porque ya se han dado charlas en las sedes, es porque constantemente se ha estado con el tema, y lo que ya surge en los archivos compartidos es una expresión de ese cambio conceptual que hay de paso de la taxonomía Bloom a la taxonomía Solo. Solo que nosotros, digamos, en los archivos compartidos, lo que nosotros hicimos fue simplemente coger esos archivos que nos estaban delatando el paso, y que había una adopción institucional y un cambio de taxonomía. Entonces, evidentemente había un trabajo de base fuerte por parte de la Dirección Nacional de Gestión de Programas, por parte del CIE, que ya ustedes vieron cómo funciona, solo que en el taller ya hay una expresión práctica de eso en los archivos que se comparten. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero delatar con esto? Que todo lo que uno ha leído en la vida le sirve para esto. Cuando uno lee mucho, y como todos los académicos que hay acá, lo que uno hace es traer de todo lo que ha leído, y yo dije, hombre, esos archivos no pueden ser solamente la historia de Rizoma, de todo lo que los profesores han compartido y que son muy solidarios en compartir. Tiene que haber un discurso detrás de los archivos. Entonces, simplemente eso lo que delata es la malla de tarea institucional que hubo cuando se presentó el cambio de paradigma de una taxonomía a otra. Claudia, tenemos la intervención de nuestro compañero Carlos Julio y luego una pregunta en el chat. Adelante, Carlos Julio. Buenos días. Voy a prender también la cámara como un gesto de reconocimiento a mi compañera y nunca bien ponderada Claudia. Muchas gracias también a Anabela, que nos da estos espacios para compartir todo el trabajo que hacemos. La pregunta que han hecho de cómo hicimos el salto de Bloom a Solo es muy importante para nosotros. Es de esas preguntas que uno espera que le hagan siempre, 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 porque eso demuestra que hay una sensibilidad muy grande de la persona que está leyéndonos, y hay un conocimiento muy profundo de qué estamos hablando.
En el modelo educativo crítico con enfoque de competencias, el rol que yo he desempeñado ha sido desde el Observatorio para la Gestión de Conocimiento que fue creado en la universidad en el año 2015 o 2014 y luego empezamos, fue trabajar un apoyo muy grande a cómo estructurar el modelo educativo que siempre estuvo en construcción. ¿Cuándo se dio ese paso y cómo se dio de una taxonomía como la de Bloom a una taxonomía como la de John Biggs y Kevin Collis de 1982? Que cuando a uno le dicen eso fue formulado en el 82, uno dice, no, eso ya no sirve, eso está muy viejo. Ojo con lo que a veces los prejuicios nos dejan llevar, porque eso es uno de los grandes principios que se ha logrado rescatar para este modelo, y es que casi todos los fundamentos teóricos del modelo son de la segunda mitad del siglo XX, es decir, de 1948 al año 1999. Todos los filósofos alemanes de esa época y algunos franceses están ahí en el modelo. ¿Cómo hicimos esa transición? Si ustedes se fijan bien en la taxonomía de Bloom, está centrada en el idioma, es decir, en unos verbos que dicen uno al otro cómo se relacionan en una escala cognitiva. Eso funciona muy bien en inglés, pero cuando usted va al español se complica. ¿Por qué razón? Porque no existe una posibilidad de equiparar verbos en inglés y en español de una manera idéntica. Entonces, el director de todo el modelo, Manuel Unigarro, se dio cuenta que si nosotros trabajábamos una taxonomía centrada en el idioma con Bloom, que era del inglés, teníamos algunas dificultades. Y él descubrió que la taxonomía de John Biggs y Kevin Collis del 82 trabajaba sobre la lengua, es decir, sobre la interpretación de los procesos cognitivos en un contexto específico. Eso hizo que nosotros y el observatorio empezara un trabajo de indagación. Encontramos un inventario de más de 2.400 verbos en español y de esos hicimos una depuración y encontramos que la taxonomía de John Biggs es muchísimo más flexible porque permite una interpretación muy particular del conocimiento cuando se formula como un verbo acompañado de un objeto de conocimiento y de una condición de calidad, que es la competencia. Entonces, por eso nosotros cuando tenemos el modelo hacemos tanto énfasis en una cosa que nos ha dicho Claudia, y es cómo hablan las comunidades, cómo hablan los profesores. Por eso hoy tenemos 140 verbos. Nosotros empezamos con 73 verbos y le llamamos matriz de verbos disponibles y se los ofrecemos con una interpretación del diccionario del uso de la lengua que se llama María Moliner. Entonces, nosotros les damos las acepciones y ellos eligen los verbos solamente una vez mientras se construye la rúbrica. Cuando ya se construye la rúbrica, esa es la rúbrica única para ese curso en todo el país. Después de mucho trabajo de lingüística, de mucho trabajo de gramática, de mucho trabajo de semántica, en donde nosotros escogemos los verbos que cumplen una escala en la taxonomía de Solo, porque son para describir lo uniestructural, lo multiestructural, lo relacional y lo abstracto ampliado, y por lo tanto tienen una complejidad progresiva en su concepción. Si usted lo junta con un objeto de conocimiento, encuentra que esos verbos se pueden atribuir a una unidad, o al ser, o al saber, o al hacer. Esa complejidad nos permite darle una amplitud muy grande a la taxonomía y una solidez muy fuerte al modelo. Hoy podemos decirle que con 140 verbos, más o menos 400 acepciones, somos capaces de construir 900 rúbricas, de las cuales ya llevamos más o menos 500 construidas. Pero cuando se construye la rúbrica, todavía hay que ponerla en un banco de pruebas, que es el salón de clase. Y ahí es donde cobran tanta importancia las comunidades rizoma, porque los profesores que le dan martillo y bregan con la rúbrica en el salón de clase, van a las comunidades y dicen, vea, esto funciona mucho mejor así. Este verbito mejor pasémoslo para acá. Esta acepción mejor cambiémosla por esta. O inventemos una acepción nueva. O incorporemos un verbo nuevo, como me pasó en Ibagué, que pusieron un verbo que nadie conocía en el idioma. Iterar. El verbo iterar. Y claro, ahí es donde se construye el conocimiento. Perdónenme la extensión y el entusiasmo, pero esa es la manera un poco como le podemos explicar
participante esta pregunta de cómo pasamos de la taxonomía de Bloom a la de Solow, de John Biggs y Collis, pues precisamente porque la de John Biggs y Collis se fundamenta en el conocimiento del lenguaje, en la aplicación intensiva de las tecnologías del lenguaje. Gracias, Claudia. Gracias, Anabela. A ti, Carlos Julio. Bueno, voy a pasar a leer dos consultas que nos hace María Camila y ceder la palabra también a otro compañero. María Camila pregunta, vemos, no, espérame que hay antes, dice, cordial saludo, doctora Claudia, una pregunta, ¿Rizoma tiene eventos propios de acuerdo a los intereses y temas que se dialogan en la comunidad? Y segunda pregunta, vemos que en 2021 la comunidad comparte archivos sobre modalidad combinada. ¿Usted nos podría hablar un poco sobre las conclusiones o de lo que se habla la comunidad al respecto? Sí, muy bien. Entonces, con respecto a la primera pregunta, evidentemente nosotros hacemos eventos en la plataforma Yammer de las comunidades. Por ejemplo, el último que hicimos con la comunidad de gestión para la investigación, comunidad que gestiona los semilleros, fue un evento denominado Investón. Investón fue un evento internacional donde la universidad formuló un concurso de 60 millones de pesos, se convocó a nivel internacional, participaron 10 universidades a nivel del mundo o a nivel latinoamericano para ganarse estos 60 millones en relación con la formulación que iban a hacer durante 8 días de un proyecto que tenía que ver con el COVID en 4 áreas fundamentales. Allí les creamos una comunidad justamente para el encuentro internacional y para la discusión de la propuesta que iban a hacer los diferentes investigadores que se encontraron en la comunidad. Nosotros tenemos la manera de dar entrada a agentes externos a Yammer. A Yammer entra quien tenga correo campus UCC. Nosotros tenemos manera de levantar este peaje y que entren personas a nivel nacional e internacional de otras universidades. Entonces sí, estamos programando en este momento un evento de humanidades que tiene que ver con una exposición virtual de arte, de profesores. Es una cosa que apenas estamos preparando y créanme que es muy fácil y créanme que eso cohesiona mucho la comunidad, pues porque el arte también es academia, qué tal que no, porque la literatura, porque la investigación. Entonces efectivamente los desarrollamos. Y con relación a la segunda pregunta, donde se compartieron 4.170 archivos, los temas fundamentales fueron alrededor de recursos educativos digitales para la modalidad combinada, de tal manera que en el momento en que el profesor está, digamos, en el entorno virtual, ¿cuáles serían estas ayudas de recursos educativos digitales que podrían hacer la clase, una clase también mucho más dinámica, una clase mucho más activa? Termino simplemente ajustándole con Carlos Julio que todo este bagaje conceptual que hay entre las dos taxonomías se hace efectivo en las comunidades cuando el profe la conversa, cuando el profe la discute, cuando el profe propone archivos y temáticas en relación justamente para pasar de la taxonomía solo, de la taxonomía de Bloom a la taxonomía solo. La comunidad media esa discusión. Concluyo. Las comunidades no permiten que haya una homogeneidad y una misma aprehensión frente al modelo y su comprensión. Tenemos un público heterogéneo. Por eso la primera diapositiva empezó con la complejidad de universidad que tenemos en virtud del tamaño. Pero las interacciones, que son las que estamos determinando con base en un software que tenemos ideado para hacerle más seguimiento más estricto y más detallado a esas interacciones, pues delatan justamente qué tan apropiado está el modelo educativo. Gracias, Claudia. Teníamos una intervención de Germán, pero no sé, Germán, si desistes de tu pregunta, no te veo. Ok, adelante. Ese es mi community manager. Sí, bueno, pero es una belleza de hombre. Sí, es una belleza de hombre. Qué gusto verte. Reitero el trabajo rizomático, el trabajo horizontal, que yo creo que es una de las cosas de la posmodernidad. El trabajo tiene que ser más horizontal, menos vertical, y tenemos un excelente equipo. Adelante, Germán, y te saludo con el corazón. No, un gusto siempre saludarlos y conectarme con ustedes. Yo había levantado ahorita la mano justamente pues para enriquecer las dos intervenciones que me parecieron muy pertinentes, tanto de Claudia como de Carlos Julio, a esa pregunta clave que hizo Freddy
de cómo se llevó a cabo y cómo se hace ese cambio pues del tema de los verbos y todo, Taxonomía. de todo lo que eso implica, pero también acerca de los líderes, cómo se logró empoderar a los líderes, como bien lo señalaba Freddy, sin ningún otro tipo de incentivo más allá del de la solidaridad. Entonces yo quería pues como aportar un poquito a esa respuesta, y es desde lo práctico, ¿cierto? Claudia tiene toda la razón en que todos somos solidarios en el fondo porque lo queremos, pero la dinámica misma de las comunidades, cuando nos publicamos, cuando vemos nuestra cara ahí, cuando están mis datos de contacto, cuando me hacen una pregunta directa como, hey, Carlos Julio, ¿qué tal te parece este uso de este verbo? Ahí eso nos compromete, y no nos compromete en el mal sentido, sino en un sentido de comunidad. En la próxima semana ustedes lo van a ver, vamos a hacer una pequeña inmersión dentro de esas comunidades y van a ver cómo la gente ya empieza a decir, justamente a bajarse esa verticalidad, sino que empieza a ser horizontal, y la gente empieza a interactuar súper ágil, súper dinámicos, a proponer justamente el ejemplo que Carlos Julio daba de, hey, este verbo no sé cómo evaluarlo, o por qué no lo hacemos con este otro, o hacer propuestas y a compartir buenas prácticas e incluso malas prácticas, porque también se aprende de eso. Entonces, miren, intenté hacerlo así, no me funcionó, ¿ustedes qué les parece? Y otro profesor de otra parte responde y menciona a otro. Y entonces todo eso se vuelve una red de conocimiento, y el conocimiento se construye de manera palpable. Entonces yo quería pues como darles ese abrebocas, porque la otra semana vamos a hacer esa inmersión, vamos a ver ciertas intervenciones, vamos a ver cómo es que la gente se empodera y cómo se mueven esas dinámicas. Entonces era más a raíz de la intervención anterior que otra cosa, y bueno, aprovechar para saludarlos a todos. Gracias, Germán. Carlos Julio, ¿vas a participar? Sí, es que Germán nos hace caer en cuenta de una cosa muy valiosa. Si hay algo que se ha producido por el liderazgo de Claudia y ese temple y esa fuerza y ese entusiasmo que le imprime a las comunidades Rizoma, ella es la señora Rizoma de nuestra universidad, es la humildad. Yo pienso que los profesores son muy humildes cuando participan con nosotros, y uno después de estar discutiendo con ellos se da cuenta que está hablando con un lingüista que tiene publicaciones, que tiene autoridad moral, porque no anteponen ningún título. Ellos trabajan por el conocimiento, que es la manera más espectacular de construir conocimiento en una comunidad de aprendizaje como la que tiene la universidad con el liderazgo de Claudia, y es que nos damos todo el conocimiento y lo ponemos a circular en la red de una manera muy humilde y muy tranquila y de mucho respeto. Es decir, aquí no se descalifica, no hay malos tratos, no hay desconocimiento, no se conoce de robos de créditos. Al contrario, Claudia y yo tuvimos el gusto de escribir un libro juntos y haberlo publicado con más de 9.000 descargas, y nos llamaban a hacernos preguntas, a hacernos correcciones, por supuesto, y todo se recibió. Yo creo que una de las claves para haber pasado de Bloom a Solo también fue la participación tan importante de la comunidad para construirlo, porque esto no puede ser el mérito ni del director Unigarro, ni de Claudia Solo, ni de Carlos Julio, ni de Germán, ni de Anabela. Aquí participan todos los profesores en equidad de condición, solo en función del conocimiento que pueden aportarle al modelo. Por eso hemos pasado en 4 años de tener 73 verbos a tener 140. Eso es lo que les quería contar, que también esa participación y ese paso fue con una propuesta obvio liderada por el director Manuel Unigarro, pero también porque la acogieron, la entendieron y la conocían y sabían cómo potenciarla más. Fue muy, muy, muy bueno este aprendizaje. Muchas gracias. A ti, Carlos Julio, mil gracias. Bueno, no tenemos ninguna otra intervención, ni por el chat, ni que nos estén solicitando intervención directa. Moción de orden, son las 11 de la mañana. Claudia, ya tú me dirás, María Camila también del ministerio, porque teníamos pues la intervención de 2 de las IES.
sí, adelante María Camila, no sé, a ver cómo organizamos los espacios porque pues habíamos agendado solo 1 hora para la mañana de hoy. Doctora Anabela, pues sí, aquí tenemos lista la doctora Jenny, nuestra directora de Ingeniería de la Corporación Universitaria Rafael Núñez. Queríamos este encuentro un poco a dos voces, como también para recoger los elementos de nuestras guías apadrinadas, en este caso Rafael Núñez, y ahí está también el Infotep. Entonces, doctora Claudia, usted nos dice si los escuchamos o los dejamos los 4 para la próxima sesión. Pero por favor, por favor, bueno. adelante. Doctora Jenny, gracias. Claro. Listo, doctora Claudia, entonces recibimos a la doctora Jenny Julio, nuestra decana de Ingeniería de la Corporación Universitaria Rafael Núñez. Jenny, adelante. Perdimos cámara. Jenny, ¿nos estás escuchando? Sí, creo que sí. ¿No te estamos escuchando? ¿Puedes activar tu audio, por favor? Hola, ¿me escucha? Ya, adelante. Sí. Bueno, ya está activo. Qué pena, se bloqueó cuando intenté compartir la pantalla. Bueno, muchísimas gracias inicialmente por esta oportunidad de ser parte de este webinar. Aprovecho pues para agradecer a la Universidad Cooperativa por todo el apoyo brindado en el marco del Plan Padrino, y todos los aportes pues, que hemos recibido de esta institución han sido muy significativos en todos los ejes. Yo vengo, digamos que en representación de nuestra vicerrectora, Patricia de Moya Carazo, quien en la mañana de hoy no nos pudo acompañar, y bueno, me dirijo a ustedes para contarles un poco cómo ha sido la experiencia del desarrollo académico que vivimos al interior de nuestra institución, dada la emergencia sanitaria por COVID-19. ¿Me confirman, por favor, si se está viendo? Así es. Adelante. Listo. Entonces, lo voy a hacer como manera de un diálogo para que entiendan cómo vivimos esta experiencia. Nosotros somos una institución relativamente pequeña. Tenemos una sede ubicada en la ciudad de Barranquilla y una sede ubicada en Cartagena, con 21 programas académicos en el orden de 4 facultades: Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias de la Salud, Facultad de Ciencias Contables y Administrativas y Ciencias Humanas. Alrededor de estas 4 facultades, pues tenemos un grupo de programas ubicados entre el nivel de tecnología y el nivel de profesionalización. Digamos que para nosotros el impacto de la pandemia inicialmente se asocia a que somos una institución totalmente presencial, y para nosotros todo el componente virtual estaba ligado directamente a educación continuada y ligado a el apoyo del tiempo independiente de los estudiantes. Digamos que las asignaturas tenían un aula virtual como apoyo de ese tiempo independiente de los estudiantes. Pero bueno, impactados por toda esta emergencia sanitaria, dimos pues el primer paso, y fue mirar cómo dábamos la continuidad de los procesos académicos, y lo hicimos a través de un plan que le denominamos Plan de Continuidad Virtual. Pues consideramos que la virtualidad era la que nos iba a facilitar continuar el servicio académico frente a esta contingencia. Entonces, inmediatamente sucede toda la contingencia y la eventualidad de tener que resguardarnos en nuestras casas. Lo que hicimos fue preguntarnos cómo logramos este plan. Y lo hicimos ubicándonos en 3 momentos. En el primer momento, analizamos a través de un DOFA nuestra institución, el entorno, la infraestructura tecnológica, para poder identificar como tal esas necesidades inmediatas que había que solucionar. Y bueno, luego de eso había que establecer las orientaciones pedagógicas
y las acciones estratégicas inmediatas que debían atender nuestros actores, o sea, nuestros docentes y nuestros estudiantes. De aquí se deriva la necesidad de formar un grupo base, así le hemos llamado por cariño, ese grupo estructurado por el programa de licenciatura en educación infantil, la Facultad de Ingeniería, liderado por el programa de Ingeniería de Sistemas. Digamos que nosotros nos caracterizamos dentro de la institución por tener el manejo de todo el componente virtual, la jefatura del departamento TIP, ¿verdad? Y todo el componente de docentes, que me llama mucho la atención la presentación anterior, definitivamente, líderes naturales. O sea, hubo una oportunidad de mostrar habilidades y de sacar adelante el servicio académico. Luego de hacer ese diagnóstico, identificarnos como equipo, empezamos a coordinar todas esas acciones para implementar el plan. Y bueno, necesariamente establecer cuáles eran esos mecanismos para hacerle el seguimiento al plan que teníamos propuesto y para ir evaluando acciones que permitieran mejorar. Esos fueron los 3 momentos iniciales. Luego este plan lo organizamos en 3 grandes fases. Una primera fase dirigida a la planeación, una segunda fase a cómo implementamos esa planeación y la última fase direccionada pues a este seguimiento. Entonces, en esta primera fase se estructura el equipo base y todas las responsabilidades del equipo base. Diagnosticamos nuestra capacidad instalada, definimos cuáles iban a ser las mesas de ayuda en cuanto al componente tecnológico y didáctico, y empezamos a definir también esos requerimientos de infraestructura TI para poder mantener las conexiones. Luego, en esa misma fase de planificación, se empezó a estructurar la propuesta para formar a los docentes y que pudiesen estar al frente del desarrollo académico desde el componente remoto. Y inmediatamente en esa misma fase empezamos a hacer una caracterización de nuestros estudiantes y docentes, porque en ese momento se dio un silencio y muchos de los estudiantes empezaron a retirarse en el silencio, y después necesitamos identificar qué pasaba con ese estudiante. Pues muchos se fueron a sus municipios de origen y quedaron sin conectividad, quedaron sin equipos de cómputo. Entonces empezamos a hacer esa caracterización para ligarlo a la necesidad de infraestructura y de propuestas para solucionar esas necesidades. Luego que organizamos la fase de planificación, empezamos pues el proceso de implementación, y aquí venía un componente más de corte curricular y pedagógico, porque teníamos que analizar los planes de estudio pues para identificar las asignaturas de corte muy práctico que pudiesen tranquilamente seguirse desarrollando bajo la virtualidad, y las asignaturas de corte muy teórico y las de corte muy práctico, que requerían de los escenarios, tanto los escenarios clínicos como los escenarios de práctica para laboratorios. Entonces, en ese primer análisis, cada programa hizo esa identificación de sus asignaturas. Luego de esto, como este componente de implementación iba ligado 100% a manejar nuestra plataforma virtual que se llama Siacur, identificamos pues, cuáles eran las aulas que teníamos en el momento, mirar cuáles eran los criterios para unificar todas las aulas de todos los planes de estudio y estructurar algunos mecanismos de flexibilización para todos esos estudiantes que en algún momento no pudiesen conectarse. Y de ahí se deriva pues una primera versión de orientaciones pedagógicas. Seguido a esta fase, y esta fase pues consideramos que se mantiene de manera transversal durante todas estas fases, han ido cambiando y actualizando y nos mantenemos en seguimiento y actualización. Se establecieron unas orientaciones para el desarrollo de las clases virtuales, se lanzaron algunos instrumentos para recopilar la percepción de los actores, estudiantes y docentes, y empezamos como en un proceso de llevarlos de la mano y sentir y mostrarles a ellos que sintieran que estábamos cerca, apoyándonos de la unidad de bienestar institucional. Así se desarrollaron las 3 fases. Paralelo a esto, nuestro portal web sufre realmente un cambio, y surgen en unas necesidades para implementar dentro de él
un portal que llamamos Portal de Continuidad Virtual, con la intención de ubicar al estudiante y que éste pudiese encontrar todo el manejo virtual que nos estaba dando la pandemia en un solo sitio. Entonces ahí nos empezamos a hacer algunas preguntas con la intención de darle respuesta tanto al docente como al estudiante, o sea, que el docente pudiese saber cómo empezaba, qué herramientas tenía a disposición, nosotros mostrarle que teníamos una mesa de ayuda disponible para ellos, que había una mesa de soporte técnico también para ayudarles a afrontar todas las necesidades tecnológicas. Y por supuesto para el estudiante que digamos que sufre el primer impacto era mostrarle cuáles eran las herramientas necesarias para hacer inmersión en el proceso, los recursos tecnológicos que necesitaba a la mano y cómo iba a desarrollar su proceso pedagógico. Entonces, a través del portal fuimos dando estas respuestas. Hoy por hoy ese portal ha tenido 3 actualizaciones y hoy le llamamos Portal de Continuidad Virtual renovado. Este portal además sirvió para recopilar los comunicados que el señor rector mandaba a la comunidad e irle mostrando a ellos cómo eran los avances de las medidas gubernamentales, cómo iban mejorando las políticas de bioseguridad, cómo nos estábamos preparando. Entonces lo que hacíamos era llevar al estudiante a este portal siempre, ayudarlo a que se ubicara en el contexto de lo que estaba pasando y cómo nosotros lo llevábamos de la mano. Paralelo a esto también fuimos evolucionando en las aulas virtuales. Inicialmente, ese 16 de marzo, revisamos cuántas aulas virtuales teníamos y dijimos, pues vamos a darle la oportunidad al docente que organice una estructura rápida y primeramente le dimos la oportunidad de que organizara sus currículos en Classroom de manera rápida y fuimos normalizando ese proceso hasta generar una estandarización, depuramos todas las aulas que no se utilizaban, hicimos un proceso de normalización para facilitar que el estudiante a través de su matrícula quedara incorporado directamente con una matrícula virtual en las aulas. Adicional a eso, nos dimos la oportunidad y el reto de dar garantía de que todas las asignaturas de todos los planes de estudio debían contar con un aula virtual. Y nuevamente aquí todo el equipo se une para apoyar al compañero. Nosotros identificamos al compañero multiplicador y agarrándonos de la mano de ese compañero por programas fuimos logrando algunas metas y pusimos como a disposición siempre el servicio técnico, el soporte tecnológico para el manejo del entorno virtual. Y luego de esto, ¿qué logramos? Logramos que de 2022-02, finalizando el año, a el periodo anterior, todavía no tenemos el consolidado, normalizamos 802 aulas y las vinculamos a todas las asignaturas de los planes de estudio. Quiero contarles también que nosotros en la sede Cartagena tenemos varias sedes físicas ubicadas en el centro histórico y muchas de estas sedes llevan a cabo servicios puntuales para estudiantes. Entonces, hubo una necesidad inmediata de convertir esos servicios a servicios electrónicos para que los actores, tanto docentes como estudiantes, pudiesen hacer sus pagos en línea, procesos de habilitación. Todos los servicios de pagos pecuniarios pasaron a ser en línea, puesto que todas las sedes estaban cerradas y se estaba trabajando meramente remoto. Entonces empezamos a ejecutar todos los servicios. Hoy en día tenemos el 80% de los servicios electrónicos automatizados, de los servicios académicos de manera electrónica. Quiere decir que el estudiante y el docente tiene la posibilidad de hacerlos pues, desde su domicilio. También logramos aquí un avance en todo el catálogo de los servicios. Estos son algunos de los servicios que se alcanzaron a ir mejorando. Además de esto, les había contado que como producto de la fase de planeación se hizo necesario estructurar un plan de cualificación direccionado a docentes y a estudiantes, el que hemos venido desarrollando de acuerdo a las necesidades del momento. Iniciamos con la necesidad de que el docente conociera
las herramientas de conexión, que tuviera apropiación de todas las bases de datos bibliográficas, que conociera elementos para el desarrollo de contenidos educativos, y fuimos incorporando al docente en todos los abanicos de posibilidades que nos presentaban otras instituciones para lograr mejorar la cualificación del docente y que estuviera preparado. En el 2002 ya tuvimos la oportunidad de organizar ese ciclo de formación, atendiendo puntualmente el instrumento que nos permitió evaluar lo que habíamos hecho en el primer periodo del 2001. Entonces ahí puntualizamos en el manejo de nuestras aulas virtuales, herramientas innovadoras para que ellos produjeran recursos más ligeros y livianos, herramientas para que aprendieran a organizar el proyecto, el PAT individual, que es para nosotros la planeación de las asignaturas. Y bueno, así hemos ido avanzando de manera que cada periodo hemos ido actualizando la formación. 2021-01, o sea, el periodo actual todavía se encuentra en curso. También estructuramos un proceso de cualificación para nuestros estudiantes. Empezamos abriéndoles a ellos una capacitación a las herramientas de conectividad y el uso de las bases de datos bibliográficas. Pues nuestra biblioteca cierra las puertas y debíamos mostrarles a ellos una garantía de que podían acceder a esos recursos. Y fuimos también avanzando en el tiempo. Le fuimos dando al estudiante la oportunidad de aprender a través de esta cualificación técnicas y hábitos académicos que le permitieran aprovechar sus recursos, aprovechar el tiempo, y le fuimos incluyendo las novedades que tenía el plan de continuidad virtual. También trabajamos el componente de inteligencia emocional, pues por todas las eventualidades y las afectaciones que ha tenido esta emergencia en la salud mental. Para el 2021-01 continuamos con las jornadas de reinducción. Bueno, también se dio una directriz que desde todos los programas debía existir una reinducción en el primer encuentro de clase. Y en este encuentro se presentaba a nuestros estudiantes la estructura, la actualización, los cambios que tenía nuestro portal y bueno, las nuevas propuestas que podíamos recopilar de los instrumentos que aplicamos para evaluarnos. Quiero contarles también que nuestro plan de continuidad virtual llegó y necesariamente a todas las funciones sustantivas y a todas las unidades. Por ejemplo, egresados, tuvo la oportunidad de incorporar egresados ubicados fuera de Colombia a través de todo su ciclo de formación. Hicieron 65 actividades que de manera virtual permitieron vincular egresados de todos los programas y como les digo, la misma virtualidad permitió que muchos egresados llegaran y se acercaran. Este es un punto que consideramos a favor y que permitió aumentar esta cifra. Lo mismo sucedió con investigación y con internacionalización, que las voy a mencionar en las siguientes 2 diapositivas. Con investigación, en conjunto con la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales, se propusieron estancias investigativas virtuales en conjunto con instituciones vinculadas a nuestra red y logramos 52 estudiantes visitantes de pregrado y posgrado de México, Ecuador y algunos a nivel nacional, 3 estudiantes salientes a estancias de investigación en México y a nivel nacional, y 91 estudiantes semilleristas haciendo acompañamiento a esos estudiantes que nos visitaron. Entonces, digamos que a esta eventualidad le sacamos mucho el provecho de la movilidad virtual y esto nos facilitó a nosotros como institución poder aumentar estas cifras. ¿Qué sucedió? Que entonces Relaciones Nacionales e Internacionales pudo aumentar la cantidad de estrategias de desarrollo y promoción a través de los webinars, se aumentó la cantidad de participantes, tuvimos muchos foros de interacción académica con otras instituciones nacionales e internacionales, tuvimos la oportunidad de tener el primer club de cultura alemana
Y bueno, los participantes a la Semana Internacional, que para el año pasado, perdón, fue Brasil, aumentaron también en cantidad. En cuanto a proyección social, muchas de las prácticas de los estudiantes, prácticas formativas, pasaron a ser prácticas en casa, bajo unos acuerdos que se hicieron con los escenarios. Nosotros mantenemos unos proyectos ligados a las aristas de proyección social, que son las rutas sociales, que corresponden a intervenciones en las comunidades más vulnerables. Entonces, incorporamos a través de las TIC y en acople o en convenio con estas fundaciones aliadas que concentraran las comunidades, y nosotros desde acá pudimos mantener esa formación. Bueno, les quiero contar entonces cómo avanza nuestro plan. Les decía, en el 2021-01, todas las prácticas de laboratorio migraron a simuladores, nos mantuvimos con educación remota. El componente práctico de algunas asignaturas se maneja con simuladores y otros con software de uso libre. Se pausaron las prácticas formativas durante ese periodo para todos los programas, pero logramos aprovechar la oportunidad para vincular club de revistas y estudios de caso por áreas a nivel virtual. Hicimos un análisis, como les decía, de las aulas virtuales y logramos la normalización. En el 2020-02 empezamos las primeras jornadas de complementariedad académica, así le llamamos a ese ciclo de jornadas en las que logramos que los estudiantes que pausaron en 2020-01 por inconvenientes, les decía, tecnológicos, de conectividad y de equipo, se reincorporaran. Esas jornadas, fíjense que están ubicadas en los 3 siguientes periodos. Hasta la fecha se han mantenido y hemos ido disminuyendo ese grupo de estudiantes que tienen pendiente reincorporarse para culminar ese semestre. Logramos en el 2020-02 la inmersión escalonada voluntaria, atendiendo a que los picos habían bajado y que el comportamiento epidemiológico lo permitía. Entonces, en ese momento se lograron vincular prácticas formativas en algunos escenarios. Y en ese mismo periodo se realizaron préstamos de equipos de cómputo a estudiantes y docentes, y la institución, a través de un plan de préstamo, le llevó a estos actores los equipos a sus domicilios. En el 2021-01 continuamos, les digo, con estas jornadas para acoplar a los estudiantes que se retiraron en el periodo de inicio de la pandemia. Continuamos con la inmersión escalonada bajo la alternancia. En este periodo lanzamos unos nuevos servicios y nos dimos la oportunidad de poner a disposición de la comunidad salas para que pudiesen llegar en físico a desarrollar sus clases. Y también les dimos 2 oportunidades para arreglar equipos de cómputo averiados desde los domicilios, y continuamos con el préstamo de los computadores a domicilio. Actualmente, 2021-02, mantenemos un porcentaje de las asignaturas bajo educación remota. Les comentaba al inicio que todos estos análisis se hicieron en los comités curriculares de cada programa y pudimos identificar cuáles eran las asignaturas de corte muy teórico que pudiesen seguirse desarrollando sin ningún inconveniente. Logramos disminuir los estudiantes pendientes por culminar semestre 2020-01 a un 20%, y empezamos un retorno a presencialidad voluntaria a través de tutorías presenciales y encuentros de clase bajo alternancia. Hemos mantenido pues el préstamo de los equipos a los domicilios, el servicio técnico para reparación, y bueno, transversal a todos estos periodos nos mantenemos haciendo una recopilación de la percepción de nuestros actores, estudiantes y docentes, para ir mejorando y podernos enfrentar a 2022-01 con toda la estructura de mejora. Así ha sido nuestra experiencia. Muchísimas gracias.
Gracias, ingeniera Jenny. Interesante y valioso el haber conocido la experiencia de parte de ustedes. Claudia, adelante para que interactúes y des cierre. Muchas gracias, profesora Jenny, muchas gracias, María Camila, muchas gracias, Anabela, muchas gracias a todos los participantes. Sí, quería hacer el siguiente aporte, efectivamente, y cuando hice mi exposición sobre las comunidades virtuales de aprendizaje y de práctica y todo eso que hemos logrado de 3 millones de interacciones, de líderes naturales, etcétera, toqué un poquito el tema de la pandemia. Cuando la pandemia llegó y que eso fue de un día para otro que tuvimos que ir de la presencialidad a la virtualidad, la universidad ya tenía una ventaja muy grande que era justamente con el proyecto Rizoma y con unas comunidades que ya venían trabajando desde hacía 4 años. Esto permitió que nos volcáramos rápidamente a la virtualidad, que el profesor ya tenía unas competencias digitales para acceder a la plataforma Yammer de Office 365 y a partir de allí pues se dieron todas las directrices académicas que básicamente eran en dos temas fundamentales. Unas guías para el trabajo independiente de los estudiantes en función de la virtualidad, con un trabajo muy tremendo que ya habíamos empezado en Teams, es decir, ya teníamos un desarrollo tecnológico casi que brujeril por parte de la doctora Maritza y por parte de los rectores anteriores, habían fortalecido mucho el tema tecnológico de la universidad, entendido como la mediación, no como el fin en sí mismo, sino como la mediación para fortalecer el proceso educativo del estudiante. Entonces teníamos Teams, allí se desarrolló todo el tema de las clases y todo el tema del trabajo remoto. En las comunidades se lograron más de 800.000 interacciones en torno a esas dos directrices que tenían que ver con no descuidar la evaluación, cómo hacer la evaluación en la virtualidad, que esto era bien importante porque veníamos de una evaluación presencial. Pasar de una vez a una evaluación virtual, eso tenía sus bemoles para resolver. Entonces, fundamentalmente se construyó una guía, se difundió en las comunidades virtuales de aprendizaje y de práctica que ya tenían 4 años, que el profesor tenía ya las competencias para entrar a Yammer, que teníamos unos líderes naturales que iban a estar al frente de esa guía para el trabajo independiente y de esa guía para la evaluación. Tuvimos también unos aspectos bastante importantes que quiero mencionar rápidamente. Por ejemplo, la vicerrectoría académica, al mando de nuestra vicerrectora académica, se construyó y se completó un perfil de los estudiantes. Fíjense que uno nunca sabe al detalle en qué casa vive el estudiante. Esa casa es de una sola habitación, hombre, ¿cómo hacen para aprender? Y nunca sabíamos eso. Entonces, tiene una sola sala, hay un solo computador, entonces hay que prestarle un computador, exactamente como lo que ustedes hicieron. Y creo que allí el ministerio tiene que tomar nota porque efectivamente hubo como un proceso de humanización de la estadística sobre el estudiante hombre. El estudiante es un sujeto social, el estudiante es el sujeto del acto, justamente del acto educativo, y está atravesado por la contingencia, una contingencia de la que nadie tuvo razón, pero que nos movió todo. Entonces, la vicerrectora fue muy tremenda con esto porque se terminó de alzar entonces ese perfil del estudiante en función de quién lo acompaña en la casa, quiénes son los que están con él, qué patologías tiene el estudiante. Entonces, fíjense que el perfil epidemiológico también fue un perfil humano en función de su capacidad de aprendizaje o no, y cómo la universidad tenía que comprometerse con eso, porque se hizo para eso. Entonces, las comunidades virtuales de aprendizaje estatuidas son una gran alternativa para las universidades cuando logran ponerse efectivamente como mediadores del aprendizaje, como mediadores para cualquiera de estas contingencias que tenemos. Tuvimos también, tuvo un efecto muy importante, casi 800.000 interacciones en torno a estos dos objetos que eran la evaluación y que eran el trabajo independiente, discutidas en las comunidades, apropiadas en las comunidades, enriquecidas por los líderes naturales, diciéndole el uno al otro, vos cómo lo haces, compartirme vos cómo particularizas la evaluación y cómo particularizas esta metodología, en fin. Y otro tema bien importante, y es que eso nos permitió empezar a allanar el tema de la modalidad combinada. Cuando llegamos al mes de junio, que no sabíamos si, por ejemplo, íbamos a seguir en pandemia o no, porque ese es el tema de la probabilidad se volvió humana. Es decir, hay un tema frente a los escenarios posibles, ¿cómo vamos a seguir trabajando?
porque una cosa era el trabajo remoto, pero no podíamos seguir en el trabajo remoto. Había que seguir en el tema de la modalidad combinada, que ya exigía otros componentes conceptuales distintos. Era un trabajo mucho más organizado, mucho más articulado, no para responder a la contingencia, sino en virtud de la contingencia, cómo hacerlo mejor. Y allí el aula, lo que antes se llamaba el aula extendida, el aula virtual se convirtió en el escenario de interacción entre el profesor y el estudiante. En el mes de enero de junio del año pasado se hizo un rediseño de los programas de curso con base en modalidad combinada, para poder responder de manera articulada, ya no responder a una contingencia que nos cogió de un día para otro, sino de una manera colectiva y con inteligencia sobre eso que fue tan tremendo como la pandemia y el trabajo remoto, qué lecciones habíamos aprendido, para que esto no fuera una respuesta reactiva, porque no podía ser de otra manera sino el trabajo remoto. Pero cómo lo hacemos, un trabajo más inteligente, un trabajo con mayor piso conceptual. Entonces salió el tema de la modalidad combinada, porque nosotros teníamos en mente la modalidad híbrida, que es distinta a la modalidad combinada. La modalidad combinada es la combinación de dos escenarios, lo virtual con las plataformas y lo presencial, que en este caso la universidad, y muy sabiamente la doctora Marisa dijo, las prácticas. En medicina no es posible algunos temas si no es con una práctica directa, ¿sí? Usted la anamnesis no la aprende sino directamente palpando, eso no se aprende de manera virtual. Entonces también hay un concepto bien importante de acuerdo a los programas académicos que hay en las CIES, que es el discernimiento de qué es lo que se aprende virtualmente, pero qué se tiene que aprender realmente de manera presencial. Entonces nos ayudó a conceptualizar la modalidad combinada como tránsito hacia la modalidad híbrida. Eso es un aporte justamente del tema de la pandemia y del tema del ajuste de las comunidades virtuales de aprendizaje y de práctica. Gracias, Claudia. Bueno, yo creo que ya vamos llegando a la recta final de esta sesión. Mil excusas de antemano, teníamos programado 1 hora y nos hemos gastado 1:33, pero creo que valía la pena. Con los compañeros del Infotep les presentamos excusas, pero creo que es más adecuado dejar la intervención para la otra sesión, y en la otra sesión no trabajaremos 1 hora, sino 1:30 para poder interactuar, porque son temas de interés y creo que vale la pena este discurso, esta realimentación académica que hemos tenido en esta sesión. María Camila, mil gracias por acompañarnos como siempre. Por ahí veo a Julián Lugo, lo vi también ingresando a sala, mil gracias. También otro compañero de AFIT, pero que apoya al Plan Padrino. Y Claudia, no más que agradecerte por esta sesión. Nos veremos en 8 días. Por favor, entonces, dales el saludo y cierre a los compañeros que hoy nos acompañaron en la sesión y en la charla de hoy. Claudia, adelante, cierra. Nada, pues primero mi gratitud por la atención. La atención es la moneda más cara en la era de la posmodernidad. Que alguien esté atento durante 1 hora a lo que se está diciendo porque la comunidad lo convoca. Creo que eso es un secreto enorme para cualquier ministerio, para cualquier organización, para cualquier IES, y se constituye efectivamente en un desafío para el tipo de estudiante que tenemos ahora, que está constantemente volando de un sitio a otro. Entonces, en primer lugar, agradecerles eso. En segundo lugar, espero que la experiencia les haya movido. Creo que se pueden crear comunidades demasiado potentes en torno a lo académico, que nucleen los profesores, que los convoquen, que la relación sea horizontal, que los principios axiológicos que la rijan sean realmente la solidaridad, poder compartir, poder decir, poder argumentar y contraargumentar, porque la academia no es más que una contraargumentación. Han nacido los antibióticos porque fue la posibilidad de contraargumentar contra una caja de Petri, de donde se estaban cultivando bacterias. Entonces, este espacio es un espacio para argumentar y contraargumentar, para entender que lo teórico es la base conceptual para no convertirnos en unos tecnócratas de la administración educativa. Tenemos que tener muy claro hacia dónde vamos, y la semana entrante vamos a tener una inmersión en las comunidades de Rizoma para que ustedes entiendan cómo ha sido posible en 5 años tener más de 3 millones de interacciones en torno a un modelo educativo, en torno a la evaluación. Y nuevamente entonces agradezco sus oídos, agradezco la generosidad de haber estado aquí, y seguramente va a haber una propuesta para las IES que estamos apadrinando de poder crear unas comunidades con nosotros en la red Yammer. Que tengan una feliz tarde, buen almuerzo y un abrazo para todos. Muchas gracias. Feliz tarde para todos.